Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Les invito por favor a que abramos nuestra Biblia en el libro de Job, capítulo 19. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Job. Ya hemos avanzado algunos capítulos. Ha sido en lo personal, un gran reto el considerar el libro de Job, no solamente en el sentido de exponerlo, aunque por supuesto que hay un reto, sino en las implicaciones que hay cuando uno medita en las Escrituras y cuando uno trata de apropiarse las palabras y ver de qué manera el Señor está hablando de nuestra propia vida y qué es lo que quiere enseñarnos, hacia dónde nos quiere llevar. Sí que siempre es bueno, hermanos, y les agradecería sus oraciones. Vamos a considerar un tema al cual he titulado La promesa de un redentor. La promesa de un redentor. Ahora, déjame iniciar, hermano, en esta noche con unas preguntas que nos van a ayudar en este estudio. ¿Cuál es tu esperanza en el dolor? ¿Cuál es tu esperanza en el dolor? ¿Acaso será que tu dolor termine? ¿Que tu circunstancia cambie? Otra pregunta, ¿cuál es el mensaje que te permites escuchar hablando a tu corazón cuando estás afligido? Es muy importante el mensaje o las palabras o los pensamientos que nosotros nos permitimos escuchar cuando estamos afligidos, porque corremos el riesgo de darle veracidad a algo falso. Y lamentablemente, cuando nosotros le damos ese valor de verdadero a algo que Dios no ha dicho, definitivamente va a repercutir en nuestra actitud, en nuestra manera de ver las cosas y en nuestra manera, por supuesto, de decidir y de interpretar la misma vida. Ahora, ¿consideras tu agonía como parte de un propósito de Dios en el cual tú eres el protagonista? Es muy tentador que cuando nosotros nos vemos envueltos en un escenario difícil, nos consideremos nosotros como el centro de esa situación. Si nosotros estamos sufriendo, o nosotros somos los que estamos agonizando, o los que estamos dudando, pero deberíamos de ver más allá de nosotros y salir un poco de ser ensimismados. Ahora, todas estas preguntas surgen a la hora de considerar el libro de Job. Nuestro deber como creyentes es considerar todas estas preguntas y más que pudiéramos pasar bajo las Escrituras, y aquí es donde cobra gran relevancia, hermanos, el tener una sólida teología bíblica. Ustedes que han llevado varias clases con nosotros podrán ahorita recordar que no es lo mismo cuando hablamos de teología sistemática a cuando hablamos de teología bíblica. Una definición muy sencilla de teología bíblica es el estudio de cómo la Biblia se entiende y se interpreta con ella misma. Es el medio por el cual podemos ver el proceso de revelación, por el medio del cual podemos ver que todo termina y redunda en la persona de Jesucristo. De tal manera que el mensaje que vemos anunciado en el libro de Génesis no es distinto al del Nuevo Testamento. De tal manera que cuando consideramos a los jueces, a los reyes, a los profetas, podemos ver un proceso en el cual el Señor quiere llevarnos a considerar a Jesucristo, a su Evangelio y a su obra redentora para nosotros. Y digo esto porque al estar considerando el libro de Job, no olvidemos que nuestra responsabilidad es conectar esto con lo que el Señor ha anunciado como una promesa para nosotros. Aquí no estamos estudiando un mensaje distinto que al Evangelio mismo. No estamos considerando a un Dios diferente, el cual se nos revela en el Nuevo Testamento. Este es un problema, por eso muchos han dicho que el Antiguo Testamento presenta un Dios diferente que el del Nuevo, lo cual es una herejía.
Ahora, a lo largo de la historia han existido varias interpretaciones de cómo han entendido el pasaje que hoy vamos a ver. Miren por favor Job capítulo 19 y vayan por favor al versículo 25, versículo 27. Ahorita vamos a hacer un recuento de cómo llegamos hasta este punto, pero déjenme leérselos. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Algunos han dicho, desde un corte meramente académico y liberal, que definitivamente desestimaron el sentido espiritual de las escrituras. Dijeron que cuando Job estaba emitiendo estas palabras, él tenía únicamente en mente a un familiar cercano que le pudiera redimir, como en la historia de Ruth y Noemí, aludiendo a un tipo de voz. No hacen una conexión alguna con la imagen que esto pudiera presentar de una revelación futura. Otros, en una interpretación algo más novedosa, han dicho que las palabras de Job revelan que él tenía su esperanza en algún integrante del concilio divino. Esta es una enseñanza, como les dije, novedosa, porque algunos han argumentado que Dios reina, pero Dios se vale de un concilio por el cual Él lleva a cabo sus planes. Por ejemplo, en Job 16, 19, desde la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente: alguien debe de haber en el cielo que declare en mi favor. Entonces la esperanza de Job, según ellos, es que en el cielo había un ser que estaba subordinado a Dios como presidente de ese concilio, el cual lo iba a defender ante el Padre y iba a demostrar su inocencia. Ahora, nuestro propósito en esta noche, por supuesto, no es ir punto por punto de tales declaraciones para desmentir esto, aunque claramente con esto menciono, ¿verdad?, que no compartimos tales opiniones, puesto que plantean cosas que ponen en cuestionamiento lo que es Dios, su propia naturaleza, la ortodoxia misma de la fe y el sentido claro de las Escrituras. Sin embargo, veamos de forma sencilla cómo podemos ver a partir de nuestro pasaje la promesa de un Redentor. Y sobre todo, cómo nosotros podemos apropiarnos en esta noche de la esperanza que dio aliento a Job y cómo esa esperanza puede estar al alcance de todos nosotros y de todo aquel que confía en el Señor Jesucristo. Así que, en primer lugar, veamos quién era el Redentor de Job. ¿Quién era el Redentor de Job? Y para esto vamos a hacer un breve recuento de cómo llegamos hasta este punto. En el capítulo 15, Elifaz reprende a Job por segunda ocasión en relación a sus palabras. Y su argumento para tratar de reprochar a Job es decirle: ¿naciste tú primero que Adán? Es decir, él estaba diciendo: tú te crees más longevo que el mismo Adán, ¿acaso para pretender ser más sabio? Y le empieza a cuestionar de una manera muy nefasta, la verdad, muy cruel. En el capítulo 16 y 17 vemos a Job nuevamente en un grado ya de desesperación, en un grado de mucho dolor, de mucha amargura, y empieza a quejarse una vez más contra sus amigos, a los cuales llama médicos nulos, porque les falta sabiduría y empatía, y al mismo tiempo que manifiesta su descontento con Dios por herirle sin aparente propósito. Para este punto, Job había perdido una esperanza de tal manera que el capítulo 17 termina así: ¿dónde pues está ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? En ese preciso momento no podía hacer la conexión de su aflicción con un propósito santo de Dios. Estaba en un momento muy oscuro de su vida, por lo cual no veía propósito alguno ni esperanza en el futuro.
En el capítulo 18 se nos presenta a Bildad, uno de sus amigos, en el cual habla de la condición de los hombres en relación a los que rechazan a Dios. Y él empieza hablando cómo son los hombres malos y cuál va a ser su final, pero su propósito es muy claro, hacerle ver a Job que él formaba parte de esos malos hombres, cuyo final es la muerte, y que si no se arrepiente va a padecer igual que aquellos hombres. Es con estos elementos que llegamos al capítulo 19, en el cual Job empieza a hablar. Ahora, lo que Job hace al inicio del capítulo 19 es hacer un breve recuento de aquellos hombres que menosprecian su persona, ya que su condición es deprimente. Él primero declara que Dios le ha despojado de su gloria, acusa a sus amigos de vituperarle más de 10 veces. Para Job, sus amigos, sus parientes y sus hermanos lo han abandonado y olvidado. Sus propios sirvientes y criados le tienen por alguien ajeno. Es más, hay unas palabras muy crudas, porque dice que su propia mujer desconoce su aliento, a pesar que éste le rogaba clamando por sus hijos. Y la imagen es muy clara, en donde él en su agonía le suplicaba a su esposa que volviera a considerar a Dios, y pareciera ser que le estaba diciendo: hazlo por nuestros difuntos hijos, aquellos que fallecieron. Pero su mujer, al igual que Job, estaban en una agonía terrible. Así que, hermanos, no estamos hablando de alguien que estaba sufriendo superficialmente. No estamos hablando de alguien que agonizaba a la ligera, sino que estamos hablando de un profundo dolor, de un terrible dolor. Ese dolor que todos quisiéramos evitar y que todos quisiéramos, si el Señor así lo dispusiera, darle la vuelta. Finalmente, declara que un primer grupo de amigos le aborrecieron por completo, pero después él se dirige a otro grupo de amigos, pero en un tono totalmente distinto. Y aquí es donde empezamos a considerar nuestra primera parte de este pasaje. Nota el sentido y cómo cambia la actitud de Job a partir del versículo 21. Oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios y ni aun de mi carne os asáis? Aquí ya no vemos a un Job retándolos, acusándolos, incluso maldiciéndolos, sino que vemos a un Job meramente dispuesto a renunciar a su causa y a manifestar su inocencia, sino más bien a un hombre que suplica gracia simplemente. Es un hombre que suplica gracia, que suplica misericordia, a sabiendas que no hay nada en él o algo en él que pudiera ofrecer para resarcir su situación. En otros capítulos veíamos a un hombre que, a pesar de que estaba agonizando, aún mantenía un grado de fuerza al no dejarse de sus amigos. Aquí simplemente dice: tengan compasión de mí, porque estoy sumamente en agonía. De hecho, a la luz de sus palabras podemos asegurar que Job ya no esperaba que su situación presente cambiara, sino que su mirada se había anclado en una mayor esperanza, en una certeza inamovible, más allá de su propia muerte. Y lo empezamos a notar con las siguientes palabras. Vean por favor ahora el versículo 23. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Estas palabras son tan sorprendentes para nosotros porque no podemos dejar de maravillarnos al contemplar cómo el Espíritu Santo movió a Job a pronunciar estas palabras. Y no solo eso, sino que Dios permitió que se cumpliera su petición y que las palabras que él estaba por pronunciar quedaran plasmadas en el libro de Dios, y que con esto bendijera a todos los santos de todos los tiempos. Dios tenía un propósito santo para el sufrimiento de Job,
Y Dios permitió que esas palabras quedaran plasmadas en la Biblia para bendecirnos, para retarnos y para confrontarnos. Ahora, ¿cuántos de nosotros no hemos sido bendecidos al contemplar las palabras que quedaron en el libro de Job? En los tiempos de dolor hemos de considerar dos aspectos. El Dios soberano está cumpliendo un propósito santo en medio de mi dolor, y lo vemos en el libro. Pero en segundo lugar, también debemos de pensar de qué manera ese propósito santo va a bendecir a los que están a mi alrededor. El Espíritu Santo movió a Job a decir, ojalá que lo que voy a decir quede plasmado en cincel para que otros puedan leerlo, contemplarlo y meditarlo. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo la aflicción de Job nos puede bendecir? Y él responde, versículo 25 y 26, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Estas eran las palabras principales que él quería que se quedaran plasmadas en alguna piedra, en alguna tabla, y hoy las tenemos escritas como parte del libro inspirado por Dios. Ahora, en estas palabras resalta la palabra redentor. Veamos el significado de esta palabra. La palabra redentor surge primeramente de otra palabra muy conocida que es redimir. En el original es una palabra que es Gaal. Esta palabra Gaal tiene varios usos que están íntimamente ligados, los cuales son librar, vengar o asumir responsabilidad de parte de un pariente. La primera vez que se usó esta palabra fue en Génesis 48:16, cuando habla Jacob y dice, el ángel que me redime de todo mal. Lo que estaba haciendo aquí Jacob era conjugar esa palabra para usar otra que en el original es Goel, de donde viene nuestra palabra redentor. Y el uso que le estaba dando era de liberación. Siempre o casi siempre que en el Antiguo Testamento vemos la palabra redentor, tiene este uso: redimir al esclavizado o al deudor o al que había quedado totalmente desamparado mediante el pariente más cercano. O sea que el pariente redentor tenía la responsabilidad de preservar la integridad, la vida, la propiedad y el nombre de la familia del pariente más cercano, y a su vez estar dispuesto de ejercer justicia si un familiar hubiera sido asesinado injustamente. Ahora, a lo largo del Antiguo Testamento vemos que Goel, de donde viene esta palabra redentor, es aplicado directamente a Dios. Veamos dos ejemplos. Éxodo 6:6 dice lo siguiente: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. El Salmo 78:35, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Ahora, es evidente que el uso que le da esta palabra a estos dos pasajes es de Dios liberando a su pueblo de esclavitud para que pasaran a ser posesión de Dios. Y en esa liberación Dios los vengaría al hacer justicia sobre Faraón y Egipto y sobre las demás naciones que los habían oprimido. Ahora, teniendo esto en mente, volvamos a las palabras de Job. Él dice, yo sé que mi Redentor vive. Nuevamente, Job usa Goel, Redentor. Job sabía el significado primario de este término. Sin embargo, no podemos ver un indicio en el mismo libro que Job tuviera en mente a un pariente cercano el que le pudiera reivindicar de su condición. Es más, a él sí lo vemos diciendo que sus hermanos lo han aborrecido, que sus hermanos lo han abandonado, y por tanto ellos no buscaban redimirle, sino alejarse lo más que podían. Por otra parte, Dios Padre se presenta como Redentor de Job
al final del libro, porque Él le restituyó todas sus posesiones, hijos e hijas, bienes. Sin embargo, en este pasaje, yo considero que más bien las palabras de Job forman parte de una inspiración divina que nos llevan a contemplar una promesa futura. Sí a Dios, pero no al Padre en primer lugar, sino al Dios Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Job nos muestra la razón de su confianza en medio de toda su aflicción. Él dice, sé que mi Redentor vive. Él no tenía un conocimiento muy claro, ni tampoco mucha confianza, ni esperanza de ser restaurado en vida. Sin embargo, él poseyó mediante la fe una esperanza mucho mayor, y era la causa de su gozo. Porque aunque él era despreciado y desprestigiado por todos, él tenía una esperanza, un Redentor vivo y poderoso para defender su causa y reivindicar su persona en el futuro o más allá de la muerte. Es por eso que su mirada no estaba puesta en un hombre o en la salvación del momento, sino un Redentor a quien él llama mi Redentor. Era posesión suya. Era suyo, mediante la fe, él se había apropiado de ese Redentor. Ahora, en esa mirada futura, Job estaba viendo, por así decirlo, a su verdadero pariente cercano, aquel que mediante la fe nos ha llamado a nosotros hermanos. Vean lo que dice Hebreos 2, 9 al 11. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica, y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Así que Job sí estaba dándole uso a esta palabra redentor, pero la estaba aplicando no a un hombre como tal, en el sentido de un pariente, un hermano, sino más bien él estaba viendo por fe a aquel que verdaderamente lo podía justificar ante el Padre, al Señor Jesucristo. Pensemos esto. Job, en el capítulo 10, él hizo un cuestionamiento, en el capítulo número 9. ¿Cómo se justificará el hombre ante Dios? Job no pretendía que Dios Padre le justificara ante Dios Padre. En ese discurso él dice, es imposible para el hombre justificarse delante de Dios. No hay ninguna rectitud, no hay ninguna obra, no hay ninguna obediencia que pueda hacer a un hombre justo. Pero en el capítulo 9, versículo 15, él nos da un pequeño indicio de su esperanza. Él dice, antes habría de rogar a mi juez. Su esperanza no reposaba en algún hombre, sino en aquel que podía justificarle ante el Padre, a nuestro Señor Jesucristo, que mediante la fe podía apropiarse de su justicia. En un destello, el Espíritu Santo le permitió confiar en el único que podía hacerle verdaderamente justo. En el capítulo 13, Job declara que aunque Dios le matare, en él esperará. Su esperanza estaba más allá de su vida. Y nuevamente, ¿cómo pudo Job tener esperanza en la muerte? Es mediante Jesucristo que los santos de todos los tiempos pueden ver a la muerte como la verdadera puerta hacia la gloria. La muerte de los santos constituye el acceso para la plenitud, para la consumación de nuestra salvación, y mediante la fe en Cristo todo esto es posible. Los santos del Antiguo Testamento fueron salvados mediante la fe en Cristo, pero en una mirada futura. Nosotros somos salvados por la fe en Jesucristo, mirando hacia el pasado, pero ambos compartimos algo en esa mirada de fe. A un Redentor vivo llamado Jesús, el Redentor de nuestras almas, el cual nos rescata de nuestro estado pecaminoso, de servirnos a nosotros
y mediante el cual hemos recuperado la imagen que Adán perdió en el Edén a causa de su desobediencia. Por lo cual nosotros declaramos con toda veracidad que Dios en su gran amor envió a su Hijo unigénito, quien vivió una vida perfecta, murió en la cruz, pagando nuestra deuda impagable y así satisfaciendo la justicia de Dios para después resucitar de los muertos para llevarnos a Él. Esta declaración, hermanos, que estamos tan familiarizados, constituye la mayor esperanza para el hombre, porque el hombre en su miseria, a causa de su pecado, o en su agonía mediante el gran dolor, puede tomar verdadero ánimo, pues su esperanza es que ha sido redimido por su pariente cercano, el Señor Jesucristo, nuestro gran Salvador. Al final de cuentas, la fe subyacente de Job se abrió paso y en medio de todo su dolor, en medio de sus dudas, en medio de sus quejas y de su resentimiento, él puede declarar: el Señor es mi Redentor, el Señor está vivo y Él es el único que verdaderamente vindica mi causa. Así que si Job moría, él estaba confiando, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo se levantaría sobre el polvo de su tumba y testificaría a su favor. Es por eso que la Biblia continuamente nos da ciertos indicios de cómo los santos del Antiguo Testamento miraron el día de Jesucristo mediante la fe. No tenían toda la imagen completa, no tenían toda la revelación completa como la tenemos nosotros, pero sin duda la manera en que fueron salvados no fue de una forma diferente a la que nosotros, viendo al Señor Jesucristo, nuestro verdadero Redentor. Él era el Redentor de Job. Pero en segundo lugar, vean ahora la promesa de nuestro Redentor y cómo esa promesa nos la podemos apropiar nosotros. Una vez más, por favor, en el versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. En estas palabras, hermanos, si pudiéramos ver a Job o imaginarnos a Job, definitivamente él no las pronunció titubeando, dudando o bajo un terreno especulativo. Él declara firmemente: mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Algunos eruditos en la cultura hebrea han señalado que la frase sobre el polvo era usada en aquella época para referirse al sepulcro, a la tumba. Así que el entendimiento, o esto nos sirve para darnos una idea, que el entendimiento que recibió Job era que aquel Redentor se levantaría de la tumba o del sepulcro para finalmente triunfar y en ese triunfo definitivamente traer bendición a nosotros. La muerte física y la muerte espiritual es una maldición del pecado de parte de nuestro primer padre Adán. Y desde ese instante el hombre le ha temido a la muerte, pues vive en incertidumbre en relación a lo que le espera. Es por eso que muchas religiones buscan dar una respuesta distinta a lo que es la muerte. Dentro de todos los avances médicos que se han logrado en nuestra generación, no hay uno que pueda eficazmente retrasar el proceso final del hombre, es decir, la muerte. Lo que sí ha pasado es que mediante esos esfuerzos el hombre ha intentado crear ciencias o técnicas para que los hombres pasen de la manera mejor posible por ese proceso. En los últimos años se ha creado lo que es la tanatología, que entre otras cosas busca dar significado a la muerte, busca ayudar a los hombres a enfrentar a la muerte y hacer más sobrellevadero este proceso. Sin embargo, nosotros como creyentes que tenemos como autoridad las Escrituras, sabemos que solamente hay un verdadero consuelo a la hora de considerar la muerte. Y es la promesa de que la muerte no es el final de nuestro camino. Y estas palabras, hermanos, no reposan en la ambigüedad o en el terreno de la especulación, sino en la firme convicción
de que si estamos en Cristo nos espera una vida junto a nuestro trino Dios. Vean la manera en que lo plantea Job. Mi Redentor vive, porque éste no permanecerá en el sepulcro. Él se levantará para triunfar sobre la muerte, y en esa victoria puedo confiar que también yo seré levantado para ver a Dios. Porque aunque mi cuerpo y mi piel sean deshechos o desechados, en mi carne he de ver a Dios, de tal manera que pareciera ser que Job está anticipando las palabras que posteriormente diría Pablo. Vean primero a los Corintios capítulo 15, versículo 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y continúa diciendo Pablo, versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como establecimos al principio, Job no imaginó la trascendencia de sus palabras, mucho menos que sus palabras quedarían plasmadas en el libro de Dios para bendecir a todos los santos en la historia. Y en verdad así ha sido. Job, movido por el Espíritu Santo, quería darnos esperanza, mientras que consideramos cuál era la suya. Su esperanza en su resurrección final era ver a Dios. Él mismo contemplaría toda la majestad de Dios. Por eso dice, yo sé que mi Redentor vive, se levantará del polvo. Y aunque mi cuerpo se ha desechado, al final yo he de ver a Dios con mis ojos. ¿Sabes algo, hermano? No sé cuál sea la esperanza cuando tú contemplas la eternidad, pero nuestro mayor anhelo o nuestro mayor consuelo no es, y lo he dicho muchas veces, y muchos lo han dicho de diferentes maneras, principalmente no es unirnos con aquellos familiares que han partido con el Señor. Nuestra esperanza tampoco es dejar de sufrir o dejar de padecer o dejar de dudar. Nuestra esperanza principalmente radica en que veremos a Dios, lo contemplaremos. No sé si tú te has imaginado por un instante dentro de nuestra mente tan finita las implicaciones de esta gran verdad. En algún momento estaremos frente a nuestro gran Dios, observando todo su esplendor de gloria, toda su majestad, todo su resplandor. Yo no sé, hermano, cuando tú piensas en esto, o déjame preguntarte, ¿cuál es la imagen que tienes en tu mente más hermosa? Quizás tú has dicho, bueno, cuando yo fui a tal lugar de vacaciones, vi el mar y se veía así. Cuando yo subí a las montañas vi esto. O la foto de tu primer hijo recién nacido, de tu esposa, de tu esposo, algo, no sé cuál es la imagen más esplendorosa que hay en tu mente. Pero déjame decirte que ni la figura más detallada se le acerca por un instante al esplendor de gloria que será ver a nuestro gran Dios frente a frente. Y un día, mediante la fe y por medio de nuestro gran Redentor, eso va a ser realidad. Cristo nos lleva al Padre. Pero lamentablemente, en esta época moderna, donde los hombres son maravillados por el nuevo iPhone, por la nueva computadora, por lo fácil que podemos hacer tantas cosas, nuestro grado de sorpresa ha disminuido tanto, de tal manera que ya no cobra relevancia esto, que los creyentes del siglo XXI no reflexionan en lo que será el hecho de que se nos ha prometido que veremos a Dios.
Y he aquí la gran noticia para nosotros. Esa promesa de que nuestro Redentor nos llevará a Dios, la cual fue apropiada para Job, puede ser también nuestra si estamos en Cristo. Nuestra esperanza no debería ser que nuestro Redentor nos permita ver su justicia en vida primeramente, o que Él nos vengue de todos nuestros acusadores, o que en vida nos reivindique ante los hombres. Cuando entendemos realmente que todo esto pierde su valor al considerar el hecho de que veremos a Dios, nuestros ojos contemplarán a nuestro Salvador. Y déjame preguntarte esto, hermano. Si yo sé que todos los presentes y los que nos están escuchando tienen elementos para decir que en algún momento de su vida se han sentido tratados injustamente, se han sentido difamados y traicionados. Otros aquí han padecido o padecen de dolores grandes, ya sea de su alma o de su físico. Y honestamente, hermano, ¿qué elegirías si Dios te diera la oportunidad de ser reivindicado totalmente en vida? De que esos hombres que te han difamado sean humillados. De que esos hombres que te han traicionado paguen su merecido. De que todo tu dolor se vaya. De que tu reputación quede en lo más alto. O volver a padecer toda la vida, volver a padecer todo el desprecio, pero al final ser consolado por Dios mismo cuando estés frente a nuestro gran Salvador. ¿Qué elegirías? Yo sé que rápidamente todos van a decir, no, pues definitivamente ver a Dios. Pero si esto es así, ¿por qué continuamente el corazón de los hombres, y hablo de creyentes, medita más en cómo puede ser su justicia propia ser aplicada? En cómo su reputación propia puede ser reivindicada ante los hombres y no pasa tanto tiempo considerando en el hecho de que será un día, o lo que será un día estar frente a Dios mismo, consolado, abrazado y enjugado por nuestro gran Salvador, y que a pesar de nuestra debilidad y que a pesar de nuestras continuas fallas, el Señor nos recibirá en su gloria por haber depositado la fe en aquel que cumplió todo lo que Dios demandó en Jesucristo. Esa es una realidad que pocas veces las consideramos. Es por eso, hermano, que Job nos está diciendo, hermano, no dejes que tu aflicción nuble tu vista, ni tu corazón. Tu Redentor está vivo, Él ha triunfado, y en esa victoria Él nos asegura poder ver a Dios, porque la resurrección de Cristo asegura la nuestra. De tal manera que tanto Job como Pablo dan ánimo por medio de la resurrección de Cristo. Ellos dicen, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano creer en un Redentor vivo. No es en vano esperar en un gran Dios. No es en vano descansar en la promesa de Cristo. No es en vano aferrarnos a nuestro Redentor cada día, y cuál suplicar que en algún momento nos permita verlo mediante la fe en Cristo. Y a manera de conclusión, hermanos, en esta noche, pasemos a considerar, en tercer lugar, la necesidad de predicarnos este mensaje cada día. Y termino rápidamente diciendo, el versículo 27 termina así, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. En este versículo podemos ver las dos realidades de Job. Por un lado, nos acaba de manifestar su firme esperanza en el Redentor, pero por otro, reconoce que su corazón desfallece. Literalmente significa su corazón está muriendo cada día a causa de su dolor. Lo cual nos deja ver que mientras el hombre viva, experimentará continuamente
parte de su debilidad y parte de su pecado. Literalmente su corazón está muriendo, está abatido, está desanimado. Él se está diciendo internamente: me siento débil e inútil, incapaz de dar la talla para el Señor. Mi cuerpo está derrotado y mi cabeza casi muerta. Estas condiciones, hermano, te sorprenderás, pero es la realidad de tantos y tantos creyentes durante toda su vida. Continuamente se sienten desfalleciendo espiritualmente a causa de su lucha con el pecado, a causa de su lucha por no saber sobrellevar una pérdida, a causa de tantas cosas. Es por eso que cobra un rol tan relevante el mensaje que nos predicamos nosotros cada día. Cada día que nos despertamos hay un momento primario en el que tenemos una oportunidad de predicarnos un mensaje. O nos decimos: escucha tu corazón y la manera en que te justificas para seguir comportándote así. O te permites decirte a ti mismo el Evangelio de Cristo, el cual te dice: necesitas seguir dependiendo de un Salvador. Necesitas seguir confiando en las promesas del Salvador. Nunca te apartes de este mensaje, porque este mensaje es el que nos permite interpretar adecuadamente cada situación que pasamos. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cómo es que nuestra condición actual de dolor y de tormento puede tener un valor o le podemos dar no tanto valor? Comparándolo con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar mediante el Señor Jesucristo. Únicamente es esto. Así que nosotros necesitamos predicarnos todos los días que tenemos un Redentor vivo, el cual nos lleva al Padre, el cual nos asegura una vida más allá de la muerte y el cual nos promete que aunque nuestra condición presente no cambie, nos espera una gloria al lado de nuestro Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de reflexionar en tus palabras. Te suplicamos, Señor, primeramente un perdón, porque muchas veces hemos acudido a otras fuentes para hallar consuelo y no a ti. Y olvidamos, Señor, que en tu palabra tenemos las verdades más consoladoras. Tenemos a un Redentor vivo, el cual nos ha liberado, Señor, de esclavitud, el cual nos reivindica, el cual nos da una posesión mayor que la de este mundo, una herencia incorruptible, inmarcesible y eterna y reservada en los cielos. Y yo te suplico, Señor, que nos permitas nunca cambiar o fijar nuestra mirada en lo vano, sino que nos permitas anclar, Señor, nuestros ojos en Cristo. Y que descansemos, Señor, y que estemos expectantes en que en algún momento vamos a verte cara a cara. Y así seremos consolados, animados. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.